10 pasos para mejorar desempeños productivos bovinos. La productividad de los bovinos es un indicador y factores como la reproducción pueden afectar directamente al indicador y en consecuencia la rentabilidad de la actividad ganadera. Hay que recordar que la fertilidad de la vaca y del toro está influenciada por la genética, salud y estado nutricional, pero lo mejor de todo es que el desempeño reproductivo se puede mejorar. Manejo adecuado de terneras y novillas. En las terneras el inicio de la vida influye en el desempeño. Un factor muy importante acá es el calostro. Se debe garantizar la ingesta de 3 a 4 litros de calostro de alta calidad en las primeras horas de vida, especialmente entre las 6 a 12 horas iniciales. Esto se refuerza con la iniciación de consumo de forrajes de alta calidad y concentrados, desparasitaciones y planes de vacunación. Buena condición corporal al momento del parto. Hay que realizar un monitoreo de la tasa de crecimiento. Hay que suplementar en épocas críticas, ya que se presentan deficiencias en los nutrientes que necesitan los animales. Cuando el forraje no proporcione minerales, hay que ponerlos a disposición de los bovinos. Periodos de transición no bruscos. Las dietas en esta etapa se deben diseñar con el fin de prevenir la hipocalcemia, prevenir la cetosis y mantener el balance energético, adaptación del rumen y el desarrollo del tejido mamario. En esta etapa hay que evitar el incremento de la condición corporal. Reducir pérdida de condición corporal. Se debe facilitar el acceso a suplementos que permitan a la vaca conservar las reservas energéticas. Tiempos de espera voluntarios de 45 a 60 días. Estos tiempos son económicamente rentables y apropiados. Hay que realizar un seguimiento de registros. La utilización de hormonas puede ayudar a cumplir con este objetivo. Programas de sincronización y tratamiento temprano del anestro. La mayoría se basa en el uso de análogos de la GnRH y PGF2A que deben ser analizados con su médico veterinario antes de ser implementados. El uso de dispositivos intravaginales son de gran ayuda. Algo que hay que recalcar es que no es un método infalible. Ayudas para la detección de celo. Actualmente existen herramientas que pueden ayudar con la detección de celos, como los dispositivos sensibles a la presión, así como podómetros y collares, que funcionan con radiotelemetría, sirven para detectar los cambios en la actividad de las vacas relacionados con celos. Optimizar la reproducción del toro. Se debe auditar periódicamente el procedimiento de la inseminación artificial. Se debe revisar el funcionamiento del equipo, como, por ejemplo, el tanque de nitrógeno, la viabilidad espermática de las pajillas que se utilizarán, esto con el firme propósito de mitigar pérdidas o errores en el proceso. Redetección de celos, detección temprana de vacas vacías. El seguimiento es básico. Hay que identificar vacas inseminadas que vuelven a ciclar y diagnosticar la preñez de manera temprana. Esto se puede llevar a cabo por medio de palpación rectal o por medio de ultrasonido. Ambas técnicas deben ser realizadas por profesionales calificados. Prevención de abortos. Hay que diseñar y ejecutar programas de bioseguridad con el fin de reducir el ingreso de infecciones al hato. Hay que recordar que los programas de vacunación en el hato dependen de la epidemiología de la zona y se pueden incluir inmunizaciones contra diarreas virales, bovinas y contra leptospirosis.